Sean bienvenidos entonces a esta sesión en la que estaremos trabajando sobre la empresa Ford Motor Company. Esta es una empresa bastante conocida, una de las más rentables en el mercado americano, sobre todo en el tema automotor, pues se ha encargado de producir vehículos, automóviles de uso común, automóviles de carreras, modelos importantes y bastante, digamos, conocidos como el Ford Mustang, como la camioneta F-150, bien sea 4x4, 4x2. Y esto con la finalidad de irse adaptando a un mercado de consumidores bastante exigente como lo que vivimos hoy día, ¿no? Entonces, esta empresa, o bajo esta empresa que ha sido una de las pioneras en el tema de producción y ensamblaje de vehículos, fue fundada por Henry Ford en Estados Unidos. En la actualidad posee operaciones tanto en América como en Europa y Asia. Es uno de los principales productores de vehículos en el mundo y en la actualidad es una de las más rentables en el mercado o en el segmento de producción automotor. Si quisiéramos mencionar de los principales vehículos que produjeron, uno de ellos es la F-100, que es de allí donde sale la F-150, el Falcón Sedán en 1962, el Ford Maverick. Tenemos también el modelo T, que fue uno de los primeros vehículos de la historia de la humanidad. Esto también, bueno, digamos, fue fundada en 1903 y hoy día sigue en operaciones y sigue siendo una de las pioneras en la producción de vehículos en el mundo, ¿no? Incorporando tecnología y mano de obra bastante especializada y con altos niveles de calidad. ¿Quién no recuerda un Ford Mustang? ¿Quién no recuerda un Ford Fiesta? ¿Quién no recuerda un Ford Fusion? ¿Quién no recuerda una F-150? ¿Quién no recuerda un Maverick, un Ford Maverick? También podemos decir algunos otros por citarlos. Entonces, esta empresa apenas en el 2024 generó utilidades de cerca de 4.284.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto nos data y nos dice, bueno, qué tan rentable es esta empresa que hoy día, a pesar de el contexto y, digamos, las otras marcas que son también bastante innovadoras, se mantienen en el mercado. Bueno, sin más preámbulos, nosotros vamos a ver parte de la información financiera de Ford Motor. Como les mencioné en su oportunidad, esta es una empresa fundada por Henry Ford. Acá podemos observar los estados financieros para el año 2023 y 2024. Nosotros nos vamos a enfocar en los resultados del año 2024. Sin embargo, para hacer el estado de flujo efectivo, como hemos hablado en otras oportunidades, es necesario tener una serie histórica de datos. ¿Cuál es, digamos, la finalidad de este estado financiero? Sencillo: buscar, definir de dónde viene el efectivo y a qué lo destinamos. ¿Proviene de nuestras actividades operativas normales? ¿Proviene de nuestras actividades de inversión? ¿Proviene de nuestras actividades de financiamiento? ¿De dónde proviene ese efectivo que hoy día hace que Ford se mantenga operativa y siendo una de las más rentables? Veíamos entonces en pantalla el estado de resultados con 4.000 millones de dólares aproximadamente en utilidad neta. Si nosotros nos vamos solamente a los costos de producción y a la utilidad bruta, son cerca de 15.000 millones. Esto nos da, digamos, un buen abreboca de lo que vamos a conseguir en este caso de estudio de Ford. Viendo entonces esta parte del estado financiero, podemos ver que para el año 2023 y 2024, Ford concentra cerca de 200.000 millones de dólares en activos. La mayor parte de los activos de esta empresa se encuentra hacia el largo plazo. Largo plazo, bueno, también tiene que ver con las características de esta empresa, ¿no? Esta empresa es una empresa manufacturera que se encarga de toda la línea de producción de vehículos. Lo que quiere decir es que todo el tema de diseño, ensamblaje, montaje y puesta en venta al consumidor final es llevado a cabo por
Ford Motors Company, ¿no? Entonces, bueno, es una empresa bastante sólida en términos financieros y en términos estratégicos también siempre sigue siendo una referencia en lo que básicamente el campo administrativo siempre tiene que referir algo, alguna frase de Henry Ford, alguna enseñanza, algún aporte de lo que ha hecho Henry Ford, que no solamente fue innovador, sino que generó una cantidad de estrategias importantes, ¿no? Si nos vamos al lado de las obligaciones, de los pasivos, tenemos una cantidad también importante de pasivos asociados a Ford. Este, bueno, normal en una empresa que tiene una capacidad de apalancamiento bastante alta, ¿no? Y su patrimonio está conformado por una cifra no nada despreciable. Sin más preámbulo, entonces, ¿qué hacemos en este tipo de ejercicios? Primero elaboramos el estado de flujo de efectivo y luego hacemos el análisis o la interpretación de los resultados que nos da el flujo de efectivo. ¿Qué vamos a hallar nosotros? Esa diferencia. ¿Qué pasó con el efectivo? ¿Incrementó o disminuyó de un periodo con respecto al otro? Pues lo hallamos sencillamente solamente para efectos de comprobación. El efectivo disminuyó de un año con respecto al otro, quiere decir que, bueno, ya sabemos que este flujo de efectivo debe ser negativo, ¿no? Es decir, que más bien en vez de generar efectivo, empleamos efectivo. Esto no quiere decir que haya alguna relación directa entre las utilidades de la empresa, la rentabilidad de ella, ¿no? Es una empresa de ciclos operativos bastante largos. La producción y ensamblaje de un vehículo no es tan rápida. Quizás la puesta en el concesionario tarda tanto o más que la producción del mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la diferenciación o calculamos esas diferencias que nos van a ayudar a construir el estado de flujo de efectivo basados en este caso en cuentas reales de tipo activo, que bien sabemos que son cuentas de naturaleza deudora? Sencillo. Si nosotros vemos que un activo aumenta de un periodo con respecto a otro, la contrapartida es que el efectivo disminuye. Y esto no es que estamos pagando efectivo o que estamos erogando efectivo, sino que refleja los movimientos efectivos que hacemos o dejamos de tener. En este caso, sobre todo en el caso de las cuentas por cobrar, tenemos que las cuentas por cobrar aumentaron de 2023 con relación al 2024. Esto quiere decir que el efectivo disminuyó y no porque estamos erogando, vuelvo a mencionárselo, sino básicamente porque es efectivo que estamos dejando de percibir. Entonces, esta diferencia va a ser el año anterior menos el año actual. Entonces, ya nosotros podemos ir entendiendo en este caso, que el efectivo disminuye en cerca de 4.547.000 dólares. Esta misma regla la aplicamos al resto de las cuentas de activos de naturaleza deudora. Lo mismo hacemos con los activos no corrientes. Entonces, si nosotros aplicamos esta misma regla de cálculo, efectivamente nos va a dar o nos debería dar la misma situación. Cuando el activo aumenta, el efectivo disminuye y cuando el efectivo, perdón, cuando el activo disminuye, en teoría podemos asumir que el efectivo aumenta, ¿ok? Entonces, ¿por qué dejar en blanco el tema de la depreciación acumulada? Nosotros estamos trabajando bajo el método de flujo de efectivo basado en el método indirecto. Esto quiere decir que nosotros debemos tomar en cuenta las utilidades o pérdidas del estado de resultados y sumarle todos aquellos gastos o erogaciones que no implican salida de efectivo, como es el caso del gasto de depreciación. Si bien es cierto, no está expresado explícitamente en el estado de resultados, por lo tanto, lo calcularíamos por una especie de diferencia. Este ejercicio tiene una peculiaridad, y esta es que la depreciación, en lugar de aumentar de un periodo con respecto a otro, disminuye. ¿Qué pudo haber pasado? Pudimos haber tenido una desincorporación importante de activos. Sabemos que cuando nosotros desincorporamos un activo, por la razón que sea, que se perdió, se dañó, no fue robado, simplemente fue vendido, esto implica que también debemos hacer el reverso o la cancelación de la cuenta evaluadora denominada depreciación acumulada total, que en este caso
está asociada a todos los activos. ¿Qué mide la depreciación? Es la disminución del valor de un bien en términos contables. En este caso, a través del uso o a través de el desgaste, ¿no? Entonces, en el caso de la depreciación, nosotros, bueno, simple y llanamente, para este punto en particular, nos va a dar un monto negativo, ¿ok? Este punto o este monto negativo lo que quiere decir es que, bueno, sencillamente eso, la depreciación, en lugar de aumentarnos eh, el gasto, más bien nos disminuyó el gasto porque seguramente hubo una desincorporación importante, como les mencioné antes. ¿Qué pasa al contrario con las cuentas, digamos, del otro lado de la igualdad de la ecuación contable? Sabemos que la ecuación general de la contabilidad es activos igual a pasivos más patrimonio. Todo lo que está antes de la igualdad son los activos y esas diferencias las calculamos de la manera que acabamos de ver. Al contrario de las cuentas de pasivos y patrimonio. En este caso, los pasivos y patrimonio, cuando hay un aumento del pasivo, está relacionado directamente, en el caso del flujo efectivo, con un aumento también del efectivo. Cuando hay una disminución de un pasivo, efectivamente hay una disminución del efectivo. Esto quiere decir que este tipo de cuentas reales posee una relación directa, ¿ok? Entonces, vamos a realizar el cálculo. En este caso, los pasivos disminuyeron del 2023 con relación al 2024. Por lo tanto, en este caso, la diferencia efectivamente es negativa. Cuando nosotros disminuimos una cuenta por pagar, quiere decir que la estamos erogando, la estamos pagando. Esto quiere decir que estamos desprendiéndonos de efectivo en este caso, ¿no? Continuamos estas mismas diferencias con el resto de las otras cuentas de reales de tipo pasivo, cuya naturaleza en este caso es acreedora. Recordemos que podemos tener cuentas de patrimonio de naturaleza deudora. Y esto puede ser, por ejemplo, cuentas de prima en emisión de acciones, por ejemplo, unas acciones en tesorería. Estas cuentas, por lo general o siempre, son de naturaleza deudora, a pesar de ser cuentas de pasivo y patrimonio. ¿Ok? Entonces, continuamos acá con el tema de las diferencias y debemos tomar en cuenta que tenemos que calcular si tuvimos pagos por conceptos de dividendos o no. Para ello, vamos a hacer el cálculo en otro apartado de este enunciado, puesto que, bueno, lo ideal es que nosotros expliquemos, ¿no? Entonces vamos a poner, escribir acá cálculo de dividendos y vamos a recordar cuál es la forma de realizarlo, ¿no? Para un poco recordar qué necesitamos acá. Simplemente tres elementos. Las UNDs o utilidades no distribuidas, o en este caso, como es en este enunciado, resultados acumulados del año anterior, que son los finales del año anterior y los iniciales de este año, nuestro resultado de este año, que sabemos que eso se traspasa al estado de situación financiera al momento de cerrar, y luego las utilidades retenidas o las utilidades no distribuidas del año actual. Basado en esta comparación es que nosotros vamos a determinar si efectivamente hubo pago de dividendos o no. Entonces, haciendo esa relación que les acabo de explicar, vamos a proceder al cálculo. En este caso, el 2023, iniciamos con unas utilidades no distribuidas, unos resultados acumulados de 25.000 millones de dólares para este momento. Le incorporamos la utilidad de este ejercicio. En este caso, sabemos que hubo utilidad. Y luego esto nos debería dar un monto con el que nosotros vamos a comparar si efectivamente hubo dividendos o no. Entonces vamos a colocar resultados acumulados 2024 de manera teórica, es decir, lo que debería tener. Recordemos que esto es más o menos el resultado, porque si tenemos pérdida, esto debería disminuirnos, o incluso los resultados acumulados pueden ser también negativos.
Y luego acá comparamos con los resultados acumulados que tenemos en nuestro estado de situación financiera, ¿ok? Los reales. ¿De dónde sale esto? De la parte del patrimonio. Al nosotros saber que el estado de situación financiera presenta unas utilidades no distribuidas, unos resultados acumulados menores a lo que realmente deberíamos tener, ya inferencialmente debemos saber que tuvimos un pago o decreto al menos de dividendos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo, en este caso, dividendos, y en este caso nos va a dar negativo, además de ser una cuenta real de tipo acreedora, lo que nos quiere decir es que si nos da negativo en este, como en este caso, es que nosotros hicimos una erogación o estamos próximos a hacer una erogación de efectivo por el concepto de dividendos. Una vez obtenido todas estas, digamos, estas diferencias, es que procedemos a la clasificación de las actividades. Recordemos que las actividades son operativas, inversión o financiamiento. Las actividades operativas están relacionadas con las operaciones normales de la empresa. Las actividades de inversión son aquellas que me pueden permitir incremento o decremento de nuestra capacidad productiva, y nuestra actividad de financiamiento proviene del endeudamiento con terceros o con nuestros asociados o socios, ¿ok? En este caso, bueno, el efectivo y sus equivalentes es lo que estamos hallando, ¿ok? Esto no tiene una clasificación en sí. Las cuentas por cobrar forman parte, además que tiene el apellido allí que dice clientes, forman parte de la operatividad de la empresa. Entonces, esto se considera parte de las actividades operativas de la organización. Lo mismo ocurre con todos los tipos de inventario de una organización. Sabemos que en estas empresas manufactureras podemos disponer de inventario de materia prima, de productos en proceso y de productos terminados por los cuales digamos, lo que estamos elaborando va pasando a través de una línea de producción. Por lo tanto, lo que son estos tipos de inventarios forman parte de las actividades operativas y evidentemente los otros activos corrientes, que no es más que una relación de varias cuentas allí, relacionadas con la operatividad de la empresa. En cuanto a los activos no corrientes, para este caso, los primeros activos forman parte del activo propiedad, planta y equipo de la organización, es decir, aquello que me permite a mí incrementar mi capacidad productiva, tener mejor resultado, disminuir los costes de producción, etcétera. Entonces, todo esto me va a ayudar a, digamos, ser sostenible en el tiempo o debería contribuir a ello, ¿no? Sabemos que la depreciación acumulada lo que nos va a ayudar es simplemente calcular el gasto de depreciación que no implica una erogación de efectivo, y esto inmediatamente se le suma o se le resta al resultado del ejercicio, precisamente porque es un gasto que se disminuyó de la utilidad neta, pero no es un gasto que estoy pagando, ¿ok? La depreciación no es un gasto que se paga, ¿ok? Entonces, el gasto de prestación lo vamos a ubicar en las actividades operativas. De resto, tenemos cuentas por cobrar clientes, en este caso, a largo plazo. Bueno, es posible que esta empresa, bueno, haga ventas con cobros lentos. Nosotros podemos decir, bueno, un endeudamiento para un vehículo, pero por lo general estos endeudamientos no son otorgados directamente por la empresa productora del vehículo, sino a través de un intermediario, una institución financiera, etc. Continuando entonces con el área de los pasivos, tenemos aquellas operaciones, aquellas cuentas o aquellos ítems relacionados a nuestras operaciones. Básicamente igual. Las cuentas por pagar forman parte de las actividades operativas, así como también aquellos otros pasivos corrientes. En el caso de o en este caso particular, como tenemos el arrendamiento de capital y los beneficios del empleado, cuando nos especifica que es una porción, sabemos que forma parte de un macro pasivo, que al final termina siendo a largo plazo. Solamente que por términos contables y por temas de adecuación a la contabilidad, nosotros debemos explicar y dejar claro cuál es esa porción que vamos a consumir en el corto plazo y qué queda para el largo plazo. Entonces, estas otras dos cuentas forman parte del financiamiento de la empresa, ¿no? Así como también todos aquellos pasivos y patrimonios
de la organización. Una vez realizada toda esta clasificación, es que procedemos a la elaboración de nuestro estado de flujos de efectivo, ¿ok? Entonces, una vez elaborado esta diferenciación, esta clasificación, es que nos vamos al tema del estado de flujos de efectivo. Hojita que tenemos ya definida en uno de los apartados de este documento. Sabemos que todos los estados financieros requieren de un encabezado que identifique la empresa, cuál es el estado financiero que estamos trabajando, el periodo que estamos trabajando y la moneda en la que está expresada. Recordemos, estamos trabajando en Ford Motors Company, conocida como Ford, y estamos realizando el estado de flujo efectivo en este momento, el cual posteriormente vamos a hacer la interpretación. Estamos trabajando bajo el método indirecto y comenzaríamos con la utilidad neta del periodo que estamos trabajando. En este caso, vamos a trabajar con la utilidad del año 2024. Inmediatamente después vamos a incorporar los gastos de depreciación. Recordemos que en este caso no hubo una disminución, sino más bien una especie de apreciación. En el estado de resultados, muy probablemente la depreciación haya estado más bien positiva en vez de negativa. Entonces, solamente colocamos ese término neto del estado de situación financiera, en este caso, dado que no está explícito en el estado de resultados tal y como estamos viéndolo en este momento. Inmediatamente después nos vamos a enfocar en aquellas partidas que están relacionadas con la liquidez de la organización para trabajar lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo tiene que ver con aquello que me permite mantenerme operando en la organización. ¿Ok? Por lo general, nosotros hablamos aquí de aquellas partidas que se convierten en efectivo rápidamente o deben convertirse rápidamente en efectivo, como es el caso de las cuentas por cobrar, inventarios, etcétera. Vamos a aplicarlo en este caso con las cuentas por cobrar. Vamos incorporando de una vez su diferencia. En este caso, continuamos con aquellas actividades clasificadas con, como operativas y que están relacionadas con el capital de trabajo, tal y como lo estamos viendo en pantalla en este momento. Colocamos en el tema, primero siempre por temas de orden, las cuentas o todas las cuentas relacionadas con los activos y el capital de trabajo. Y por último, nos enfocamos en las cuentas de pasivos también relacionadas con el capital de trabajo, que tiene que ver con la liquidez de la organización. Realizando este cálculo y estas adecuaciones, tenemos que ya no hay ninguna cuenta que intervenga en el capital de trabajo de la empresa. Entonces, totalizando, para saber si hubo generación o utilización del efectivo en el capital de trabajo, tenemos que, en este caso es negativo, es decir, que nuestro capital de trabajo para el caso de Ford es negativo. Entonces, utilizamos el seudónimo o la denominación efectivo utilizado en inversión de trabajo o capital de trabajo, como lo hemos visto en otras oportunidades. Luego, en este ítem de actividades operativas, incorporamos una especie de subtítulo que denomina cambios en el activo corriente. Y aquí, por lo general, ubicamos esas otras cuentas de activos corrientes que clasificamos como actividades operativas, así como su respectiva diferencia, ¿no? Lo mismo ocurre con los pasivos eh, corrientes, ¿no? Incorporamos acá esas otras cuentas clasificadas como actividades operativas, pero que no están relacionadas con el capital de trabajo, y ya tenemos, digamos, una especie de resultados hasta acá. ¿Qué incluimos en el total de eh, cuentas
si se quiere, de eh, actividades operativas, sencillo. Los totales que ya hallamos o que ya calculamos. Entonces, en este caso, bueno, simple y llanamente vamos a sumar aquellos totales, incluyendo la depreciación y eh, la utilidad del ejercicio. Entonces, en este caso, tenemos unas utilidades positivas, es decir, hubo ganancia en la empresa, los gastos de depreciación por las razones que comentamos, pero en términos totales, en las actividades operativas nos dan una especie de, o sea, nos dan una salida de efectivo. Y aquí utilizamos efectivo utilizado en actividades operativas. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras operaciones o las operaciones de Ford para el 2024 no fueron las que generaron el efectivo que quizás circuló en Ford. Esto para este periodo puntual, ¿ok? Entonces, una vez terminadas las actividades operativas, nos dedicamos a las actividades de inversión, ¿ok? Y en este caso, bueno, ubicamos todas aquellas actividades que nosotros clasificamos como inversión. En este caso, tenemos terrenos, su respectiva diferencia, que en este caso hubo una generación de efectivo por alguna desincorporación o venta de terreno. En el caso de los efectivos hubo adquisiciones. En el caso de maquinarias y equipamiento también hubo adquisiciones. Recordemos que en este caso está negativo, lo que nos implica o lo que nos quiere decir es que destinamos efectivo a esas partidas. En cuanto a otras propiedades, nos da positivo, lo que quiere decir es que más bien pudimos habernos desprendido de algunas de esas otras propiedades. En el caso de las construcciones en proceso, esto lo que nos quiere decir básicamente es eh, aquellas actividades que están relacionadas con alguna ampliación que no está culminado y que continúa, digamos, en procesos de elaboración. Tenemos cuentas por cobrar en este caso que están a largo plazo, lo que nos quiere decir básicamente es que, bueno, este, nuestros clientes están endeudados con nosotros de manera o de un periodo mayor a un año. En el caso de investigación o desarrollo, es normal que en este tipo de organizaciones esto ocupe un rubro bastante importante porque, bueno, es un mercado bastante competitivo y mantenerse a la vanguardia con altos niveles de tecnología es lo que nos va a ayudar a mantenernos y sostenernos en el tiempo, como es en el caso de Ford Motors Company. Una vez ya clasificadas todas las actividades de inversión, procedemos a determinar qué ocurrió. En términos, digamos, generales, podemos ver que es negativo. Y esto lo que nos quiere decir es que, a pesar de no haber generado efectivo suficiente, nosotros desde Ford destinamos una cantidad importante para la inversión en nuestra empresa. Entonces, acá tenemos efectivo utilizado en actividades de inversión. Por último, vamos a tener las actividades de financiamiento, que tiene que ver con endeudamientos, compromisos, etcétera, con terceros y con nuestros socios. Lo que digamos es un pasivo externo o un pasivo interno. Financiamiento. ¿Ok? Entonces acá vamos a ubicar todas las que clasificamos como actividades de financiamiento. Vamos a nuestro estado de situación financiera y simple y llanamente trasladamos todas estos rubros con su respectiva diferencia en las actividades de financiamiento. Este, a ciencia cierta y solamente por temas intuitivos o por temas bueno, de tratar de ir analizando un poquitín esta situación, ya sabemos que muy probablemente esta actividad nos tienda a dar positivos porque tiene más rubros positivos que negativos como en los dos tipos de actividades
anteriores, ¿no? Luego tenemos, en capital social hubo una importante emisión de acciones, entonces esto lo que nos da es que, bueno, eh, parte de ese apalancamiento del efectivo que utilizó la empresa Ford Motors Company viene dado también este, por el endeudamiento con terceros o con nuestros propios socios. Entonces, la parte de dividendos es importante colocarla porque, bueno, está relacionado con el tema del flujo de efectivo. Si procedemos a totalizar, vamos a aprovechar de hacerlo de una vez, podemos determinar qué ocurrió. Fíjense que en este caso las actividades de financiamiento son para Ford en el año 2024 son positivas, es decir, que el efectivo o parte del efectivo utilizado por Ford provino de endeudamiento con terceros. ¿Ok? La mayor parte tuvo que ver con el tema del arrendamiento de capital y seguido pues de todo el tema de capital social. Entonces, acá tenemos que el efectivo generado en actividades de financiamiento fue positivo. Posterior a esto, ¿a qué nos dedicamos? A calcular efectivamente cuánto fue mi movimiento de efectivo de un periodo con respecto al otro. Entonces, para ello utilizamos la totalización de las actividades y tenemos que el flujo de efectivo es negativo, tal y como nosotros ya lo habíamos inferido en el apartado anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el flujo de efectivo es de menos 1.823 millones de dólares o de 1.823.000 millones de dólares. Este monto podemos evidenciar que coincide fácilmente con el que nosotros determinamos al inicio del cálculo de las diferencias. A modo de comprobación, vamos a hacer, digamos, esa tarea de saber qué pasó, si efectivamente cuadra o no. Entonces, para ello requerimos el efectivo y sus equivalentes finales del año anterior, iniciales de este año, que en este caso son 40.000.171.000 dólares. Luego a esto le sumamos o restamos el flujo de efectivo y deberíamos tener el flujo, perdón, el efectivo y sus equivalentes del año actual. Si nosotros hacemos estas operaciones aritméticas, deberíamos llegar a esa diferencia, ¿no? Entonces, si lo comparamos con lo que está expresado en el balance o estado de situación financiera, deberíamos llegar a ese monto, según estados de situación financiera. Fíjense que en este caso, la diferencia sabemos que es cero porque el monto es exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Qué tenemos en este momento? Que Ford Motors Company tiene un flujo de efectivo negativo y eso no quiere decir que compromete las utilidades de la organización. No hay una relación directa entre flujo de efectivo negativo y utilidades o pérdidas en el ejercicio. ¿Ok? Tal como nosotros lo hemos examinado en nuestras sesiones presenciales en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo haríamos la interpretación de este estado de flujos de efectivo para el año 2024 de Ford Motors? Sencillo. ¿Qué ocurrió? ¿El flujo de efectivo fue creciente o decreciente? Tal y como lo vemos en términos netos, fue decreciente. Es decir, que disminuyó en el 2024 en 1.823 millones con relación al 2023. Digamos, ¿dónde estuvo esa mayor fuga de efectivo? En actividades de inversión. Muy probablemente esta organización haya incurrido en endeudamiento o en financiamiento externo e interno con la finalidad de invertir. Y esto puede también relacionarse con que las actividades operativas también son negativas
y la razón haya sido, vamos a invertir para cambiar la situación en nuestras actividades operativas y que esto sea lo que nos genere el efectivo que nosotros requerimos para nuestras operaciones y nuestra cotidianidad. Tal y como vemos en pantalla, el flujo, o mejor dicho, el efectivo que utilizó Ford provino del financiamiento, la emisión de acciones, el arrendamiento de capital. ¿Qué pasó en las inversiones? Hubo importantes adquisiciones de activos, propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasó en las operaciones? Bueno, teníamos o tenemos un capital de trabajo bastante comprometido, lo que está relacionado con la liquidez de la organización. Tenemos una utilidad importante que, digamos, trata de un poco de contrarrestar ese déficit en términos de capital de trabajo que tenemos. Y tenemos, bueno, una disminución bastante importante en esas partidas relacionadas con otros activos corrientes. ¿Qué, digamos, podemos relacionar o qué podemos resaltar de este estado de flujo de efectivo? ¿O qué nos ayuda? Primero evaluamos la liquidez de la organización, ¿ok? Tal y como lo vemos en esta parte específicamente del capital de trabajo. Y que a su vez nos va a ayudar en términos netos a, digamos, predecir ese tema de la liquidez. Esto nos da un indicador importante de liquidez, sumamente importante en el tema financiero que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de este semestre. Además, este estado de flujo de efectivo constituye esas previsiones o esas predicciones sobre el futuro de la organización que nosotros vamos a hacer basados en términos de flujo de efectivo. Sabemos que las gerencias financieras en la actualidad, sobre todo en economías volátiles, se basa mucho en el manejo del efectivo y como fue mencionado al inicio de esta sesión, esto nos ayuda a saber en términos digamos, financiero de dónde me provino el efectivo y a qué lo destiné. En este caso, en términos generales, Ford tuvo efectivo generado por endeudamiento con terceros y con socios y que fue utilizado en inversiones para la organización y a su vez en el apalancamiento y en el pago y digamos en todo el tema de la cancelación y de erogaciones de nuestras operaciones normales y rutinas. Espero este video sea de bastante utilidad y que les permita seguir avanzando durante este semestre. Me despido de ustedes, quedo entonces a la orden para aclarar algunas otras dudas. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.